Vamos. Ahora que te grabando. A la derecha. Perfecto. Ahí. Y entonces el chat. Puede decir que parecen preguntitas por ahí. Ya. Perfecto. Gracias. ¿Cómo estamos? Estamos tranquilos. Puede ubicar ahí. Bueno. Buena ubicación. Bien, pero desilusionado de que. ¿Ah? Bien, pero desilusionado de que. Sí, me quedé pensando, a lo mejor no sé si iba a hacer para el vídeo, pero bueno, pero el lunes partimos ya con clases. Así que ahí me imagino que estarán viniendo. Vamos a hacer un poco. Aquí lo tengo. Acá. Voy a poner otro. Ya, ¿cómo están ahí en? ¿Cuántos tengo aquí? 12 participantes online. ¿Se escucha, se ve? Chicos. Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, como les avisé ahí hace un rato, les subí el control 2 del año pasado. No sé si lo habían visto, si lo habían resuelto, pero vamos a mirar ese control, lo vamos a ir resolviendo y si tienen otras dudas, pues aprovechen ahí de preguntar. No sé si tienen alguna duda, alguien que esté ahí como súper abreviado con una duda que lo tiene ahí sin dormir durante el día. Entonces quiere aprovechar ahora de hacer la pregunta, si no, entre medio. Ajá. ¿No? Pensé que alguien te quería hacer alguna pregunta. ¿No? Ya. Profe, yo tengo una. Dale. Aprovecha. Ya. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya. O sea, uno puede hacer, al momento de hacer primitiva, varios cambios de variables seguidos. ¿No hay problema con eso? No hay problema con eso. Lo que sí hay que como llevar bien la cuenta o bien acordarse cuáles son los cambios de variables, porque al final hay que devolverse a la variable original. Ya, perfecto. Muchas gracias. Porque partiste con una cosa con puras X y dijiste ya, pero 1 más X cuadrado lo voy a llamar B, después 1 partido por B lo voy a llamar Z, entonces al final tiene que haber una primitiva con Z, entonces tienes que reemplazar para que quede en términos de X. Eso es lo único. Pero puedes hacer todo lo que quieras entre medio. Ok, gracias. ¿Ya? Vamos, bueno, uno de los problemas tiene cambio de variables, así que ahí podemos revisar ese asunto. ¿Ya? Vamos entonces con el primer problema, el problema 1A. Problema 1A. Entonces yo espero que todos lo tengan ahí, no voy a escribir todo el problema. Pueden bajar el enunciado completo de material docente. Entonces, la primera pregunta, aquí, bueno, ideas ahí cuando uno hace un control. La primera cosa que conviene cuando uno tiene que responder un control y tiene el tiempo limitado, porque esa es una de las preguntas, uno tiene el tiempo limitado, lo ideal es leer todas las preguntas al principio. Si es que hay dudas o hay algo ahí que no se entiende, aprovechar ahí la instancia de preguntar qué es lo que significa esto, qué es lo que se pretende con tal cosa, no sé, o si es que hay alguien dice a lo mejor hay un error aquí de video, no sé.
aprovechen al principio de hacer sus preguntas. Y además, cuando uno lee las preguntas, uno rápidamente tendría que ir diciendo cuáles son los que piensa que los puede resolver en forma muy rápida. O sea, este sí, este sé cómo se hace, este también, este parece que está medio complicado. Entonces la idea es todo aquello que es fácil y rápido, hacerlo al principio. ¿Ya? Hay gente que como dice, no, yo esta cuestión lo hago en orden, no soy del 1A y mientras no termine el 1A no paso al 1B y después el 1C y después el 2, no. El problema es que si es que entre medio uno se encuentra con algún problema que no se le ocurre nunca cómo hacerlo, hasta ahí nomás llegó mi solución. Entonces, primera sugerencia, hacer en orden la lectura. En esa lectura tratar de detectar aquellos que los puedo hacer rápidamente y que me parece que son fáciles. Entonces, partir por esos. Y los respondo y los tengo listos y ya está listo y me olvido después. Y después el resto, bueno, tratar de ir el que me parezca más difícil, obviamente lo voy dejando para el final. Ahora, hay muchos problemas donde la parte A y la parte B están como encadenadas. Significa que en la parte B hay que usar un resultado que se pide en la parte A. Entonces, la regla general es que si tú no eres capaz de hacer la parte A, donde, no sé, te piden, demuestre una cierta fórmula. Y en la parte B dicen, con esta fórmula calcule esto. Si no fuiste capaz de demostrar la fórmula, no te hagas problema y parte nomás con la parte B y usas la fórmula. Entonces, te van a descontar el puntaje de la parte A porque no la hiciste, pero la parte B te van a contar todo el puntaje bien. Si es que hiciste bien lo que había que hacer. Entonces, también, o sea, no es que porque pues, en la parte B había que usar la parte A, estás obligado a hacer la parte A primero. ¿Ya? Bueno, esas son técnicas que yo supongo que todos las aplican, pero de repente uno supone mucho. Ya, vamos aquí a la parte 1A, que es un tema de primitivas. Dice, calcule las siguientes primitivas. Bueno, 1,5 puntos cada una. Entonces las voy a poner aquí para comentarlas un poquito. X cuadrado seno x de x. Bueno, acuérdense, en primitivas aquí no van estos, el A y el B que estábamos usando en integración, ¿no? La primitiva es eso nomás. Es buscar alguna función que si yo la derivo, el resultado es este. Y la otra es raíz de 1 más raíz de x, es como raíz de raíz, partido por raíz de x, de x. Entonces, esta de acá. ¿Qué técnica de integración la ven como apropiada para abordar el primero? Una integración por parte. Exactamente. Este es un típico integración por parte. ¿Cómo se? Bueno, no siempre es cierto lo que decir ahora, pero cuando yo miro una primitiva y veo que hay un producto, hay veces que el producto no está visible porque uno de los factores es un 1. Tiene que uno imaginarse el otro factor es un 1 y uno fuerza un poquito. Pero aquí hay dos factores. En la integración por parte, uno reemplaza esto por algo en donde una de estas pasa a ser su derivada y la otra pasa a ser su primitiva. Entonces tengo que preguntarme si es que yo hiciera integración por parte, si es que es fácil encontrar la primitiva de alguna de ellas, y bueno, la derivada en general, eso no es el problema. Y segundo, si en esa transformación, al cambiar la función por la derivada y la otra por la primitiva, sí que lo que obtengo es más sencillo. Porque la idea de la integración por parte es que cambio una que es un poquito más fea por una que es un poquito más bonita, digamos, más sencilla. ¿Ya? Ahora, aquí claramente, si es que esta la voy representando con la derivada, esta la paso con la derivada al otro lado, el x cuadrado va a pasar a un 2x. Y un 2x
bueno, uno dice 2x ya es potencia 1, es mejor que una potencia 2. Y probablemente va a tener que volver a hacer una integración por partes, y de manera que el 2x, cuando lo pase a su derivada, va a quedar 2. La deriva 2x2. Y ahí vamos a quedar listos. ¿Ah? Ya, entonces, esta integración por partes. Y esta de acá, ¿qué es lo que intentarían acá? Un cambio de variable. En general, cuando no tiene ningún aspecto así como muy reconocible, bueno, podría ser integración por partes, pero ahí, claro, como que es todo feo. Entonces, cambio de variable, y en el cambio de variable hay que ver si hay alguna expresión dentro de esta que puede ser mi nueva variable. O sea, hay dos cosas. O bien, reconozco que aquí aparece la derivada de otro pedazo de la expresión, lo que a primera vista no es muy claro. O si es que alguna de estas cosas la puedo reemplazar por una variable nueva y hacer el cambio de variable por sustitución y ver si es que ahí resulta algo, que es lo que vamos a hacer. ¿Ah? Bueno, en general cuando ya uno ha hecho muchas iteraciones con cambio de variable, ya uno empieza a reconocer cambios de variable que se aplican en distintos casos, pero supongamos que no estamos a ese nivel todavía. Entonces, vámonos con el primero. Entonces, el primero es iteración por partes. Entonces, ustedes escriben x cuadrado seno x. Y en ese x cuadrado seno x, una de estas funciones es, bueno, no sé con qué letra les gusta recordar el teorema. O sea, ya digamos que U'. Ven esto como que es la derivada de alguien por b, eso es igual a UB menos la integral de U de B. Ese es el. O con F G, Fg. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de B y de U' acá? Yo lo que les decía es que aquí hay el U' va a pasar a ser su primitiva y el B su derivada. Entonces, la idea era que x cuadrado pasara como derivada al otro lado, porque la derivada de x cuadrado es más sencilla, 2x. Por lo tanto, este sería mi B. Y este sería el U'. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más ordenadito, vamos a hacer el esfuerzo. Uno pone aquí U' igual seno x, B igual x cuadrado. Entonces aquí yo saco que U, ¿cuál es una primitiva que necesitaría poner acá? Una primitiva de seno x. Ahí trata de no equivocarse. Bueno, como coseno o menos coseno, eso sería lo dos. Como la derivada de coseno es menos seno, pues menos. Ahí, ¿ah? Ya. Entonces, aquí pongo UV menos x cuadrado coseno x. Y a eso le tengo que restar la primitiva de UV'. U menos coseno x. B'. Deriva ahí. Ya, borro esta. Sigo acá. Igual, entonces, menos x cuadrado coseno x. Menos con menos da más, entonces más 2 integral de x, seno x. Bien. Y todavía entonces me quedó este producto que me podría molestar. Entonces nuevamente aquí, ¿quién es U' y quién es B? Entonces B va a ser x, para que aparezca el B' 1, ¿no? Y el U' es coseno x. Así que U, ¿cuánto es? ¿Hola?
¿Qué pasa? ¿Quieres pasar? ¿Ah? Ahora me voy. Oh, Cuídense. bueno, adiós. ¿De qué clase está? Cálculo diferencial. ¿De normal? Ajá. Veo buenas cosas. Ya, pues, bueno, cuando quieras. Ya. Se me escapó un... Ya, entonces aquí la derivada, bueno, ya, vamos. Esto es. Estaba preguntando ahí cuál es el U acá. Aquí me interrumpe. ¿Qué función tiene por derivada coseno? Seno. Seno. Ya. Bueno, ya perfecto, entonces ahí ya estamos casi viendo que a menos x cuadrado coseno de x más 2, y aquí, para no enredarse con los signos, conviene poner todo esto entre paréntesis. Esto es igual a v x seno x menos la primitiva de v'. V' ahora es 1, entonces 1 seno x. Y hasta ahí, entonces va a quedar menos x cuadrado coseno x más 2x seno x. Y bueno, aquí la primitiva de seno, ya la habíamos preguntado acá, esa la podemos hacer de forma inmediata. La de seno es menos coseno. Con el menos, va a ser. Y ahí está. Bueno, le pueden ordenar que quede más bonito, más feo, no sé, pero ahí. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Está listo ahí? ¿O falta algo? La constante. La constante. ¿Ah? Bueno, más constante. De hecho, y aquí tengo la pauta de esa corrección. En alguna parte dice que si se les olvida la constante, menos 0,5. Tiene el castigo de olvidar la constante. Hay que guardársela. Ya. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Vamos al el otro. Integral de raíz de 1 más raíz de x. Raíz de x. De x. Entonces, en cambio de variable, hay ciertos cambios que son como típicos y uno puede intentar ver si es que alguno que a uno se le ocurra funciona, ver qué es lo que da. Entonces, aquí lo que yo veo que podría ser mi nueva variable, porque aparece raíz de x aquí, raíz de x acá. ¿Qué pasa si es que digo u igual raíz de x? Entonces, problema, habría que ver qué pasa con el famoso de u. Sería la derivada de raíz de x por dx. Esa es la forma del reemplazo ahí. Entonces, ¿cuál es la derivada de raíz de x? 1, 2 raíz de x, de x. Entonces, ahora miro aquí, ¿qué lo tengo acá? Aquí tengo u y el de x. Ahora, el de x, fíjense que el de x, el 2 lo puedo pasar multiplicando, pero el de x partido por raíz de x lo tengo acá. Entonces, eso sería, ¿cuánto sería eso? Con el cambio de variable. 2 de u. ¿Ah? Porque 2 de u sería el de x partido por raíz de x. De x partido por raíz. 2 de u. Y eso de ahí sería raíz de 1 más u. ¿De acuerdo? Ahora, aquí voy a hacer un segundo cambio de variable que podría no hacerse si uno lo hace mentalmente, pero hay que preguntar qué pasaba si no hacía para esta variable. Hagamos un segundo cambio de variable.
que es 1 más u igual z. Por lo tanto, de aquí digo que u igual z menos 1, ¿vieron? Y el de u, ¿cuánto sería? La deriva esto por dz, la deriva esto es 1, así que es dz. ¿Ya? Entonces, 1 más u es z, y de u y de z es. Entonces, hago el segundo cambio de variable. Para que me quede algo así súper. Bueno, el 2 lo puedo sacar aquí afuera, que si no me molesta. Y raíz de 1 más u es raíz de z. Lo voy a poner como z elevado a 1 medio. Y el de u es de z. Ahora, una vez que lo tienen ahí, es la primitiva de una potencia. La primitiva de una potencia. Vamos a, para no borrar, vamos a ponerlo aquí. Igual. ¿Cuál es la primitiva de una potencia? El 2 que está ahí es z elevado a 1 medio más 1 partido por 1 medio más 1. Siempre en la primitiva, cuando hay un exponente, x elevado a un exponente, o z elevado a un exponente, es el exponente más 1 partido por el exponente más 1. Porque cuando derive, el exponente baja en 1 y queda como un factor y se cancela. O sea, 1 más 1 medio más 1 son 3 medios, con el 2 es 4 tercios, z elevado a 3 medios. Ahora, no puede quedar, esto más constante, ¿verdad? Si alguien se detiene acá, estamos en un problema porque la cosa era una función de x la que andaba buscando. Me tengo que devolver. Entonces el z, no más u, ya 4 tercios, 1 más u, 3 medios, más c. Pero el u tampoco es, entonces el u me devuelvo y digo que es raíz. 4 tercios, 1 más raíz de x, a la 3 medios, más c. ¿Ya? Entonces, si tienen muchos cambios de variable en el camino, hay que acordarse de ir después devolviéndose hasta la variable original. ¿Se alcanza a leer ahí al lado? Sí, estamos bien. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda, pero es como más de notación que de ejercicio, por así decirlo. ¿Ya? Cuando integramos y al final de toda la integral le ponemos que es de x, es que estamos integrando con respecto a x, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Ya, y después cuando sacamos en el cambio de variable el de u, ahí como que me pierdo, porque ahí saca la derivada de la raíz de x por dx, ahí me pierdo. Ese es como que no sé qué significa eso. No sé si me explico. Eso que está en rojito. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando... Sí, a ver. Esta es como la forma un poquito mecánica o mnemotécnica de ir haciéndolo. Cuando uno hace un cambio de variable, tiene la variable x escribirla en términos de la nueva variable, que en este caso es la variable u. La variable u es una función de la antigua variable, f de x. Y déjame ponerlo aquí. Tú dices f de u de x ¿cuánto es la derivada de f de u de x? Es la derivada de f en u de x por u' de x. ¿Ya? Eso es lo que dijimos en algún momento. Entonces, cuando uno quiere calcular la primitiva de esto, entonces uno le pone aquí de x es igual a la primitiva de esto, y aquí le pongo de x.
Pero ¿cuánto es la primitiva de eso? Rápido, rápido. ¿Cuál es la primitiva de eso? ¿Qué función tiene como derivada la derivada de f de u de x? Eso. La derivada de esto es la derivada de eso. Esa es la primitiva. Y aquí queda f' de u de x, u' de x, de x. Entonces, eso funciona exactamente de esta manera. Si tengo escrito esto, digo, esta es ya. Aquí pongo la primitiva de... Claro, esa es la cosa. Entonces digamos que vamos a escribirlo de la siguiente manera. Voy a llamar g a la función f', la que aparece acá. Y g a la función f. O sea, la primitiva de g es g mayúscula. Que es lo mismo que decir que la primitiva de f' es f. ¿Ya? Entonces con esa notación, si escribo esto, fíjate acá, aquí queda g en u de x es lo mismo que f', que es g de x, prima de x, de x. Entonces, cuando quiero calcular la primitiva de toda esta cosa complicada, lo que tengo que hacer es encontrar la primitiva de la función g solamente y evaluarla en u de x. O sea, esto es como lo mismo que decir la primitiva de g de u de u. Entonces, de ahí que este es como la buena manera de acordarse cómo se hace eso. O sea, uno dice, voy a buscar ahí quién va a ser mi nueva variable como función de x. Entonces escribo esto y esto de acá es lo que va a reemplazar al de. No sé si se entiende. Ya, profe. Sí, sí. Ahí me quedo más claro. Pero, o sea, claro, entonces con esta manera de hacerlo, decir el du es la derivada de la función de x por el de x y reemplazo ahí paz derecho, llego de inmediatamente a lo que tengo que calcular. Digo, lo que tengo que hacer es encontrar una primitiva de g y esa primitiva escribirla en términos de la variable u. O sea, borremos ahí ese resultado. Pero uno dice, esto es, hago mi cambio de variables, digo u de x va a ser mi u' de x va a ser el de u. Esto se calcula como g de u más c. Y después me tengo que volver a la variable x. Entonces el u lo escribo en términos de x. Entonces g de u de x más c. Y es lo que tenía que escribir. ¿De acuerdo? Ya, eso es el misterio. Ya, profe. Muchas gracias. Sí, sí, era como de notación de cómo salía todo. Sí, Pero ahí entendí. pero es súper práctico porque con esa notación es bien mecánico y bien rápido de hacer los cambios de variables, las sustituciones. Ya. Vamos al... El otro tenía que ver con lo que se llaman las fracciones parciales, el método de fracciones parciales, que en el fondo pedían la primitiva de x
más abajo era x cuadrado, 1 más x cuadrado. Entonces, bueno, de hecho en el control ahí como no se les exigía que se supieran de memoria el método de las fracciones parciales, estaba dividido en dos partes. Uno era escribir, entonces la parte, si quieren, al principio, escribir 1 partido por x cuadrado por 1 más x cuadrado, como una suma de fracciones parciales, que se llaman. Entonces, uno dice, tengo que reconocer, bueno, ese método requiere que la cosa que esté factorizada, donde hay un factor lineal al cuadrado y aquí hay un factor cuadrático que no se puede descomponer más porque eso no es factorizable en los reales. El 1 más x cuadrado está ahí más x. Entonces, uno tiene una... Cada uno de los factores va apareciendo en una fracción a la potencia 1, a la potencia 2, hasta la potencia que aparezca. Si el x aparece solo, después aparece como x cuadrado, y después hay otro término que es 1 más x cuadrado. Y los denominadores, cuando son factores lineales, en este caso el x, que está al cuadrado, lineal al cuadrado, aquí a veces con una constante, y aquí a veces con otra constante. Y el factor cuadrático aparece con un factor lineal arriba. C, X más B. Entonces, este es un resultado que más bien viene del lado del álgebra, de que esto se puede escribir de esta manera, donde A, B, C y D son únicos. Pero en realidad no es necesario que sepan ahí el detalle, sepan que soy capaz de encontrar A, B, C y D para que esto coincida con eso. Entonces lo descompuse en una suma de términos más sencillos. Pero bueno, todavía tengo que ver quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Entonces lo que uno hace, uno dice ya, si esto efectivamente se puede hacer, lo puedo volver a juntar en una pura fracción. Digo x cuadrado por 1 más x cuadrado. Lo pongo con este denominador común. Y voy armando los términos. Como aquí tengo solo x, para que tenga este denominador, falta multiplicar por x 1 más x cuadrado. O sea, aquí va a ser a x 1 más x cuadrado. Más. El segundo, el b, tiene el x cuadrado y le falta el 1 más x cuadrado. b 1 más x cuadrado. Es igual. Y el último tiene el 1 más x cuadrado, le faltó el x cuadrado. Entonces, x cuadrado por cx más d. Ahora, ¿cómo encuentro el a, b, c y d? Bueno, el denominador con el lado izquierdo estamos iguales. Entonces faltaría asegurarse que el numerador coincida con el alfa numerador. Entonces... Profe, antes que siga, en el control aparece el CX con un 2, por si acaso, no sé si eso influye al final. ¿Aparece el CX como un 2? Sí, aparece 2CX. Déjame ver. Ah, ya. Bueno, o sea, al final no influye, pero pongámoslo. Lo que va a hacer es cambiar el C, va a ser la mitad del C que voy a obtener yo, pero ya, pongamos el 2 aquí. Da lo mismo, porque igual es una constante. Pongámoslo. Ya. Entonces, para que se simplifique algún calculito ahí. Ya, entonces, el denominador igual. Y ahora voy multiplicando todo para escribir como polinomio. Desarrollo el numerador. Entonces queda AX más AX cubo más B más BX cuadrado más 12 X cubo más D
x cuadrado. ¿Ya? Entonces, para que esto que está aquí sea igual a la constante 1, entonces este polinomio tiene que tener la constante igual a 1, aquí la constante del polinomio es b, los términos en x tienen que ser sumando 0, esto es frito, ¿eh? Entonces voy a poner b, ¿cuánto vale? 1. ¿Ah? Entonces ahí tengo el término constante. Los términos en x están acá nomás. Este x cubo, x cuadrado, x cubo, x cuadrado. Entonces, a tiene que ser, ¿cuánto? Entonces, aquí no hay término en x, está solamente el 1. Aquí hay un término en x. Para que sean iguales, el término en x tiene que estar multiplicado por 0. 0. Eso, ya. Después, en x cuadrado, la misma cosa, pero el x cuadrado aparece aquí y aparece acá. Entonces, con b y d. Entonces, b más d tiene que sumar 0. Y el x cubo aparece aquí y acá. Y por lo tanto, el a más 2c tiene que sumar 0. Y ahí tengo que encontrar, bueno, yo tengo el a y el b. Si tengo el b, entonces a igual 0, b igual 1, aquí voy resolviendo. Bueno, esta parte del sistema está fácil, lo tengo ahí. Pero aquí el d, y b vale 1, c igual no sé, pero el d vale menos 1. Y el a vale 0. Por lo tanto, el c vale 0. Bueno, el 2, 0 se va a quitar ahí porque. Claro. Quedó multiplicado por 0. Ya. Entonces quedó este y este. Por lo tanto, y ahora el tema de la primitiva que teníamos originalmente queda como suma de dos primitivas. Así. El de x, x cuadrado, 1 más x cuadrado, igual, lo voy a poner aquí abajo, vale 0. Así que este término, si quieren, esto, 0. Esto vale 1. Y acá, creo que quedó, d vale menos 1. Esto vale menos 1 y ese 0. Pero voy poniendo. Los ceros no, va a quedar la primitiva de 1 partido por x cuadrado más la primitiva de menos 1 partido por 1 más x cuadrado. Y ahí ya estoy listo. ¿Cuál es la primitiva de 1 partido por x cuadrado? No, el logaritmo es la primitiva de 1 partido por x. La primitiva de x a la menos 2 es x a la menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1, haciendo lo mismo que hicimos ahí. Menos 2 más 1 es menos 1 y partido por esto queda menos 1 partido por esto. Claro, eso. ¿Ya? Si derivas esto, va a quedar el igual. Y acá, por signo menos, igual la primitiva de 1 partido por 1 más x cuadrado. Sé que sabérsela. Entonces, harto es harto tangente. Más constante. ¿Ya? Esto era para recordar ahí. Ya. Y ahí tenemos ya el cuatrito.
el cuartito. ¿Preguntas? Entonces vimos ahí integración por parte, vimos una sustitución, y aquí esto que se llama el método de las fracciones parciales, ¿no? Cuando uno tiene polinomios en el denominador y uno lo separa en denominadores que sean polinomios sencillos, potencias o cuadráticas irreducibles. Eso. Después, problema 2. Problema 2. Problema 2. Ahí. Y ya. El problema 2 también tiene dos partes. ¿Dónde voy? Acá. Problema 1. Problema 2. Entonces, hay una que la vamos a ver si la voy a leer. Por ahí dicen. Está escrito en forma un poquito como rebuscada, con la idea de que hagan algo más puntual y más sencillo, pero dice, para acotar la integral de f de x igual raíz de x. Este es de integrales definidas o de integrales, no prioridad, integral. Para acotar la integral de esta función en 0, 1, o sea, integral de esta función en 0, 1, para acotar, o sea, encontrar una cota superior. Entiendo yo, cota superior. Les dicen usar una partición que es x0, x1 hasta xn. Es parecido a lo que hicimos en la clase anterior, donde tomamos en realidad calculamos la integral de la exponencial tomando una partición. Aquí también hay que tengo la función raíz, nos proponen una partición donde el x y es igual a y partido por n o y cuadrado partido por n cuadrado, que es lo mismo que y partido por n al cuadrado. Y si lo miran un poquito, para i igual 0 da 0, y el punto inicial del intervalo, después 1 partido por n cuadrado, 4 partido por n cuadrado, 9 partido por n cuadrado, y el último, n partido por n cuadrado es 1. ¿No? Entonces voy generando puntitos. No va a ser una partición con todos los intervalos del mismo tamaño. Así que no lo olviden, pero aprovechemos aquí. 0, 1 partido por n cuadrado, 4 partido por n cuadrado, 9 partido por n cuadrado, hasta aquí sigo, y por acá va a estar 1. ¿Ya? Si yo les preguntara cuál es la norma de esta partición. ¿Cuál es la norma de esta partición? Tratando de repasar conceptos que vimos aquí. ¿Qué es lo que era la norma de la partición? ¿Recuerdan qué es lo que era la norma de la partición? La norma de la partición era la separación más grande que uno encontraba entre los puntos que la definían. Entonces, como aquí van agrandándose los intervalitos, porque los n cuadrados van haciendo o los i cuadrados están cada vez más separados,
Entonces, la distancia más grande va a ser entre el penúltimo y el último. O sea, 1 y el anterior es n menos 1 partido por n al cuadrado, ¿no? Esa sería la norma de la partición. Y la podemos ahí trabajar como n cuadrado. El 1 es n cuadrado partido por n cuadrado menos n menos 1 al cuadrado. ¿Y eso cómo se puede poner más bonito? Diferencia cuadrada. Si no quieren después eso, diferencia cuadrada va a quedar. La suma n sumada con n menos 1 es 2n menos 1 por la diferencia, esto menos n menos 1. Esto menos n menos n menos 1 va a dar 1. Así que queda 2n menos 1 partido por n cuadrado. Esa es la norma de la partición. Y además nos damos cuenta de que la partición tiene una norma cada vez más chica a medida que el n lo tomemos más grande. O sea, esta cantidad depende de n y tiende a 0 cuando n. O sea, si voy tomando muchos puntos escogidos de esta manera, los puntos van a estar cada vez más cerquitos. A pesar de que el último esté un poco más separado, todos van a estar bien juntitos cuando n tiene. ¿Ya? Entonces, dice que, a ver, ¿qué es lo que es? Que para encontrar una cota se construya una función escalonada basada en esta partición que sea lo más chica posible, pero que sea más grande que f. ¿Ya? Entonces, exactamente qué es lo que dice aquí para lo que dice en el control. Construya la menor función escalonada asociada a P, a la partición, que acota superiormente a F, o sea, que es mayor que F, y calcule la integral de la función escalonada para obtener cotas superiores de la integral de F. Van a quedar en términos de F, ¿no? Si se entendió, pero hagamos un dibujito. Tengo aquí mi función raíz. Aquí está 1, aquí está la partición. ¿Sí? Tengo que buscar una función escalonada definida en esa partición. Función escalonada que quede por arriba, pero por arriba lo más chico posible. Entonces en el primer pedacito lo más chico posible va a ser, como un poco, lo más chico posible va a ser acá, después aquí va a ser acá, 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 ahí, ¿no? Esa sería la función escalonada que voy a tratar de definir. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Entonces, en cada x y menos 1, x y, en cada uno de los intervalos, aquí está, como acá, ¿eh? En cada uno de esos intervalos, la función escalonada tiene que ser más grande que, vamos a ver, raíz de x tiene que ser más chico que la función escalonada en x, que es una constante en ese intervalo. ¿Cuál es la constante que me asegura ser mayor que raíz, pero ser la constante más chica posible? Yo digo, bueno, estoy aquí en ese intervalo, x sub i menos 1, x sub i, la función raíz que viene por acá, y la función escalonada tendría que, el valor constante, tendría que ser más grande que raíz, pero lo más chico posible de las más grandes es. Y esa es como la constante
que habría que tomar. ¿Cuál es la constante? Entonces, como yo sé que la función raíz es creciente, el más grande valor de raíz lo va a tomar en el lado derecho del intervalo. Entonces, n de x tiene que ser igual al valor x, la raíz de x en x u y, raíz de x u y, en x u y menos 1, x u y. O por lo menos el intervalo abierto. Ahí en los bordes ahí pueden pelearse entre el valor al otro lado y al otro lado, pero adentro tendría que usar eso. Entonces, ahí tengo definida ya mi función escalonada. Yo sé cuánto vale la función escalonada en todos los intervalitos. Entonces, ahora calculo la integral de mi función escalonada entre 0 y 1. Lo puedo poner así o lo voy a poner las notaciones ahí. Son equivalentes, pueden así o así. Entonces, para una función escalonada, era la suma sobre todos los intervalos igual 1 a n de la función por el ancho. Entonces, ya lo único que queda acá es calcular. ¿Qué hora es? Estamos súper. Ya. Calcular para esta partición cuánto vale esta suma. Ya es aquí viene como la parte final del ejercicio, que es una especie de pelea cuerpo a cuerpo contra la expresión. A ver si somos capaces de plancharla ahí y dejarla. Entonces, raíz de x u y. Raíz de x u y. ¿Cuánto es? Y partimos en n. Sin el cuadrado. X u y más 1 menos x u y. Ah, eso, x u y es i n cuadrado menos i menos 1 sobre n cuadrado. Ya. Esta la puedo mejorar un poquito. Pues pongo aquí sumatoria i partido por n cuadrado, bueno, i cuadrado menos i menos 1 cuadrado. Y esta diferencia, como diferencia cuadrada, puedo hacer lo mismo que hice ahí. La diferencia cuadrada es suma por diferencia. La suma de i con i menos 1 y la diferencia de i con i menos 1. I sobre n cuadrado, la suma 2i 1, y la diferencia es 1, así que hasta ahí no, multiplicado por 1. Los n no dependen del índice de sumatoria, la sumatoria sobre i. A igual 1. Así que puedo sacar el n cuadrado y el n 1 sobre n cubo sumatoria. Y aquí va a quedar 2i cuadrado, el i por 2i, menos. Y ahí estamos ya. Ahora dejo ahí. Aquí lo que van a tener que aprovechar es cuánto vale la suma de los cuadrados de los primeros n enteros y cuánto vale la suma de los primeros n enteros. O sea, la suma de los i y la suma de los i cuadrados. Ahí no se sabe esa fórmula, ¿no? Si no se la saben, tienen que buscarla rápida ahí en alguna parte. La suma de los i, esa me la sé de memoria, es n por n más 1 medio. La suma de todos los i de 1 a n. Y la de los i cuadrados, sin el 2 hay que ponerle el factor afuera, pero la suma de los i cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1, 0.
Ok. Igual. 1 sobre n cubo. Dos veces n más 1, 2n más 1, sexto, menos n más 1. Y ahí ya estamos listos, así que después le pueden seguir. Podríamos, por ejemplo, así como entretención nomás. Pero aquí, esta es una cota superior. ¿A qué tienden esas cotas superiores? En realidad esas cotas superiores tienden a la integral de raíz de x entre 0 y 1. Entonces, esto como es cuadrático, partido por n cubo va a tender a 0. Y esto, partido por n cubo, cuando n tiende a infinito, tiende a 2/3. ¿Sí? Pero hasta ahí estamos, ¿no? Eso es lo que pedía. Ya, vamos al... Preguntas. Estoy borrando aquí. Preguntas. ¿Sí? Bueno, si es que ustedes revisan lo que hicimos el lunes, podrían buscar escalonadas por debajo y hacer el mismo trabajo para encontrar cotas inferiores, con las cotas superiores para encontrar eso. Vean que lo que van a encontrar con las cotas inferiores y va a resultar también que por sándwich las cotas superiores y las cotas inferiores van a convertir a un valor común que va a tener que ser exactamente la integral. Ahí usan que es integral por la función de Cauchy-Riemann, encuentran escalonadas superiores y escalonadas inferiores cuyas integrales son cada vez más parecidas. Va a ser tan chica la diferencia como el sistema. Y ahí podrían calcular de esa manera y un poquito más allá, no solamente encontrar una cota, sino que calcular la integral de raíz de x entre 0 y 1, usando esta misma técnica. De hecho, en el control uno podría haber dicho, pidamos que se calcule la integral. El tema, ¿por qué no pedimos eso? A ver, la idea es que en el control ustedes tienen el tiempo limitado y a pesar de que las ideas pueden ser como dentro de la misma cosa, el cálculo completo puede tomar demasiado tiempo y como el tiempo está limitado, se les trata de concentrar en algún aspecto nomás del cálculo y el resto se deja fuera, ¿no? Por eso que se descuenta ahí, ¿no? Ya. El otro problema, que era problema que fue un desastre, creo que fue un desastre, o sea, el desastre en el sentido, les fue bastante mal, casi nadie lo respondió en forma correcta, hubo muchos errores, es el siguiente. Porque este es un poquito más de cálculo. El último era más conceptual. Y ¿cómo era? Claro. Claro, teníamos una función f de a, b, en r, acotada. Acotada. Entonces, sea f una función de AB acotada en AB, A menor que B. Y se sabe que para todo C que pertenece a B abierto, F es Riemann integrable en AC. O sea, como que uno sabe que la función es integrable en intervalos más chiquititos. Pero para cualquier C. Pero no puedo tomar C igual a B. En esta afirmación, el C es menor que B. Pero para todo C menor que B sí es cierto.
Pues, ¿qué creen ustedes que se nos ocurrió como maldad? Bueno, lo que se les pide es que demostrar que f es R integrable en todo B. ¿Ya? Hay que buscar las cosas medio raras. Y usaremos la condición de Riemann. La condición de Riemann es la que me dice que para ser integrable es equivalente tener dos funciones escalonadas, una por arriba y una por abajo. Habría que tener aquí la función f, una función escalonada aquí, otra por abajo. De manera que la integral de la función escalonada por arriba y la función escalonada por abajo sea más chico que epsilon para todo epsilon. ¿Verdad? Para todo epsilon positivo existen escalonadas arriba de f, escalonadas abajo de f, o sea, e menos de x, da igual que f de x, da igual que e más de x, y con la integral de la escalonada menos la integral de la otra escalonada es más chico que epsilon. ¿No? Ahora, esto lo tengo, como es integrable en todos estos intervalos, es para cualquier c que ustedes piensen, esto se puede hacer. Entonces, entre 0 y c, entre 0 y c, perdón, entre a y c, entre a y c, y este para x perteneciente a c. Entonces, el problema es que le falta el último cachito, que sea b. ¿Ya? Entonces, hay dos problemas o dos dificultades. Una dificultad es probar que esto se puede tener para una escalonada definida en todo el intervalo B. Y la cosa es entonces cómo extender esto a todo el intervalo B. Entonces, la idea más sencilla es decir, bueno, si esto lo puedo hacer para un C cualquiera, aprovechemos la parte entre A y C, esta escalonada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? O sea, aquí A, C y B. En esta zona, aquí puedo tener escalonada perfectamente. Y acá tengo que ver cómo completo a una escalonada en el otro pedazo. Y después tengo que ver si la diferencia la puedo hacer chica. Esas son las dificultades. Entonces, por la condición de Riemann, yo puedo encontrar, entonces, condición de Riemann en AC. Entonces, existen, voy a repetir un poquito, E más, E menos, escalonadas, tal que, entonces, por un lado, E más de X, es igual que F de X, es igual que E más de X, me equivoqué, en AC. Y segundo, que la integral de E menos es menor o igual que la integral de E más. No. ¿Qué es lo que digo acá? Que la diferencia es más chico que esto.
entre A y C. Entonces la cosa era, ¿qué es lo que voy a hacer en el resto del intervalo? Entonces, primero, aprovecho que no he usado todavía, como F es acotada, existen M minúscula, M mayúscula en R, tal que M es más chico que F de X, es más chico que M, para todo X en el intervalo AB, donde es acotada. M y M. Y la idea que en la parte ahí, bueno, se les dio una indicación ahí en el enunciado para ver si es que les permitía ahí el chispazo divino de que se les ocurra eso. Es decir, bueno, como yo tengo E menos, que está definido entre A y C, que es una escalonada por debajo, digamos que entre el resto de C hasta B, la escalonada toma el valor M. Entonces, dice uno, y es, bueno, esa parte siempre complicada ahí cuando a uno se le tiene que ocurrir algo, que si uno no se le ocurre, hasta ahí no me llegó, pero no, que la idea para definir E más y E menos en todo AB es E menos de X igual M en C, B, porque antes de C ya lo tengo definido, pero de C a B constante, de manera que siga siendo escalonada, porque la escalonada tiene que tomar valores constantes. E más de X igual la cota superior de la F, está por arriba, en CD. Quizás habría que decir que la partición va a ser X0, X1 hasta C, B, donde esta de acá era la partición de intervalo AC, ¿no? Porque estas dos escalonadas son de un intervalo AC, así que tiene su partición propia. Esta es la partición de AC para E menos y E más. Y le agrego el nuevo punto para que sea una partición de AB. Entonces esta es partición de todo AB. Entonces tengo definida una escalonada superior e inferior en todo AB. Voy a ver qué pasa con la diferencia de las integrales. Así que, ¿cuál es la integral de E menos? De A y B. Entonces ahí aprovecho el teorema que sabemos que para ir para las escalonadas, que la integral entre A y B es lo mismo que la integral entre A y C de E menos, más la integral entre C y B de E menos, ¿no? Lo que llamamos la aditividad. Que funciona para la escalonada, aditividad. Y la otra, que es la integral entre A y B de E más, lo mismo, integral de E más entre A y C, más la integral de E más entre C y B. Y ahora hago la diferencia. A ver qué es lo que va a resultar ahí, y si es que esa la puedo hacer pequeña. Entonces, la diferencia entre A y B de E más menos la diferencia entre A y B de E menos va a quedar la diferencia de los E más y E menos entre A y C
esa yo sé que es menor que epsilon. Entre A y C no hay problema, ahí yo la puedo escoger chiquitita. Y después queda esta. Pero entre C y B, este es constante, y entre C y B, este es constante. Entonces va a quedar más la integral de C a B de la constante cuota superior, menos la integral de C a B de la constante cuota inferior. Entonces, esto es menor o igual epsilon más, ¿cuánto es la integral de la constante entre C y B? Esa es una función escalonada constante. ¿Cuánto vale la integral de la constante? Es la constante por el ancho de ese intervalo. Va a quedar m por b menos c menos m por b menos c. La altura por el ancho. Un rectángulo. Entonces quedó menor o igual que epsilon más ya, m menos m b menos c. Entonces aquí tengo que hacer uso de la última parte del supuesto que decía que esto era cierto para todo C. Para todo C puedo escribir esto. Entonces, para que esto sea más chico, bueno, ya no va a ser más chico que esto, porque aquí ya quedó esto. Algo. Entonces, el típico truco uno dice, bueno, la condición de Riemann para la parte entre A y C, voy a decir que esto es más chico que epsilon medio. O sea, hago todo esto para asegurarme que estas sumen epsilon medio, ¿verdad? Y me pregunto, ¿y esto lo puedo hacer menor que epsilon medios? Y la respuesta es, si es que escojo el C en forma adecuada, y en forma adecuada significa que el C y el B están cerquitas, no puedo hacer esto más chico que epsilon medio. O sea, y escojo C para tener M menos M por B menos C menor o igual que epsilon medio. O sea, el B menos C, que es la distancia de C a B, el último cachito del intervalo de C hasta B, eso lo tengo que poner más chico que epsilon partido por 2m menos m. Y con eso estamos listos, porque, o sea, hasta aquí es integral de Riemann y el C es cualquiera. Entonces el C lo escojo aquí cerquita de B, para que esta diferencia sea más chica que epsilon partido por 2 máximo menos mínimo de la función. Y el otro, lo que tengo que hacer es buscar en la otra parte, como es integral, buscar en la función escalonada y cumple la condición de Riemann por epsilon. Pero escribir ahí lo que finalmente. En resumen. Escojo. ¿En qué orden? Tengo primero que escojo C. Escojo C. Tal que B menos C menor o igual que epsilon partido por 2m menos m. ¿Ya? Ahora, una vez que escogí el C, después digo, como F es
R integrable en A, C, porque eso era para todo C, por condición de Riemann, existen E más, E menos, escalonada, en AC, tal que la integral de E más menos la integral de E menos es menor o igual que, y aquí tengo que poner epsilon medio, le pongo un poquito más precavido. Esta, una chica que está en medio, y esa es la distancia entre B y C, menor que epsilon partido por 2m menos. Bueno, ese M, hay una mayúscula de menos sobre M menos. Entonces, esto es, primero, es poco esto. Segundo, como es aquí, tengo el tercero, extiendo las escalonadas E más y E menos al último subintervalo. El último intervalo, subintervalo, es el pedacito que va de C hasta B. Con los valores constantes, ¿ya? O sea, en el último pedacito, el valor es constante. Ahí pongámosle el orden aquí como E menos y E más. E menos y E más. Los valores constantes, cota inferior y cota inferior superior de F. Para que esto sea más chico que F y esto sea más respectivamente. ¿Ya? Y ahí entonces aprovecho ese calculito, si quieren, para decir que así la integral entre A y B del E más entendí de esa manera, con la cuarta parte del razonamiento, menos la integral entre A y B del E menos, va a ser igual a eso allá, epsilon medio más M menos M por B menos C, no igual que eso, no igual que epsilon medio, y esto lo escoge de manera que esto también sea esa es la parte que ahora mirándola ahí, en realidad no es complicado, pero es un poquito, son estas cositas que hay que ir encadenando. A lo mejor ahí se les complicó, se les habría complicado a ustedes también, no sé cómo lo ven. ¿Cómo ven el último problema ahí? Está fácil, podemos poner un problema así en la prueba, ¿no? De más, ahora que ya lo vieron. Ya, bueno, ese era el control, así que aprovechen de hacer preguntas, si que tienen preguntas, comentarios. El lunes retomamos a Perú, sí, Perú. De acuerdo. Ahora, no es, lo que pasa es que no es complicado, pero requiere una cierta maduración de los conceptos, entonces, por ahí a lo mejor se les complica. Porque estamos recién viendo, o sea, ustedes, por lo menos, ustedes están recién viendo estas cosas, las definiciones y todo eso. Entonces, empezar a combinarlas todas juntas en una resolución se les hace complicado, pero probablemente de aquí a un año, si lo vuelven a mirar, van a decir, oye, esa cuestión no era tan complicada, era más o menos directa. Pero ahora estamos como encima mirándolos y nos falta la perspectiva para verlo un poquito más de tranquilidad. Bueno, si lo vimos es otra cosa. Otra cosa. Pero es muy difícil y solo volví a entender cuando hice la parte final. Claro. Sí, hay muchas ideas que
claro, como que uno hace en computación, ahí hay un término que se llama overflow. Overflow es cuando la memoria del computador le pone un número más grande de los que son capaces de almacenar. Entonces el computador dice, hasta aquí no me llegué, no soy capaz de encontrar ese resultado. Overflow. O sea, se llenó la memoria. ¡Wow! Entonces, es un poquito lo que nos pasa ahí, que hay muchas cosas y la memoria se nos... Seguimos llevando la memoria y de repente ya no nos cae todo. Pero ya. Pero es un buen ejercicio entenderla, entenderla. Quizás traten de hacerla después de mirarla, entenderla, escóndanla y traten de repetirla y ver si es que son capaces de volver a escribirla ustedes solos. Porque igual hay un poquito de todas las cosas que se necesitan de las particiones, de las funciones escalonadas, condiciones de Riemann. Están ahí todos ahí combinados. Ya. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cuándo queda el control? ¿Con qué? El calendario concreto. Déjame mirar aquí mi calendario. Pero vamos allá. Cursor, ven para acá. Aquí. Listo, ya. Ya. Entonces, hay que mirar en un curso donde dice calendario y donde dice, se me murió. Bueno, vamos a... No, nada. Control 1. 6 de noviembre. No, el control... ¿Qué estoy haciendo aquí? Cálculo diferencial. El control 1 ya tuvimos. ¿No? El control 2 dice 27 de noviembre. En realidad está como bien enredado aquí. Ya, voy a confirmar. No, 27 de noviembre queda como un mes, según esto, pero no creo que quede un mes. Pero igual tuvieron que correr muchos controles para que no se les juntara el mismo día más de un control. Entonces, hay muchos controles que se atrasaron. Ya pasó, o sea, con álgebra, con física moderna. Ya, Los dos caen en 30. ya, bueno, hay que ver ahí. Pero en todo caso no es la próxima semana. La otra semana, de hecho. ¿Ah? La otra semana, de hecho, son esos controles. No, pero el de cálculo diferencial. No es la próxima semana, ¿no? Ya, bueno. Ya pues. Ok, dejémoslo hasta aquí y nos vemos el lunes con el teorema fundamental del cálculo, el teorema más importante de los últimos, del último año, de todo el año. Ya. Chao, profe, cuídese. Chao, que estén bien. Chao, Pero profe, vernos que estén- el lunes, a los que les toque. Cuídese, profe. Gracias por la clase. Chao, chao. Que todo bien. Fuera.